Gracias, Esteban. Gracias, Hernán. Comenzamos entonces con la clase de hoy. ¿Alguien trajo anotado algunos de los atributos de Dios? Bien, bien. 11 tengo anotado. Ahora vamos con el 12. Yo creo que no debe bajar menos de 70. Así que están faltando. Vamos. ¿Alguien más? Bien. Él es la luz del mundo, la vid verdadera, mi descanso, fuego consumidor. Él es el bien, es inmutable, es luz. El luz y luz del mundo, distintos versículos. Es nuestro amparo y fortaleza, es justo, compasivo y tierno y amoroso, es celoso, es inmutable. Dios es justo, Salmo, otro versículo, 11:7. Y Jehová es justicia nuestra, uno de los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento, citando a Jeremías 33:16. Así que yo lo sigo agregando, todavía no lo pasé a la computadora. Seguimos con el escrito manual, así que seguimos trayendo. Busquemos. Dios es, se han olvidado el que es el lema de nuestra iglesia, Dios es amor. Así bueno, sigamos buscando, así vamos a completando y a medida que vayamos avanzando, después lo vamos a ir pasando y pasándolo en limpio. Hemos visto hasta acá sobre el ser divino. El tema del año, para los que tal vez vienen hoy, no vinieron a las clases anteriores, vinieron al principio, conociendo a nuestro Señor, tomando como versículo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien tú has enviado. Hago un paréntesis. Si no estuviste en la reunión de esta mañana, o tuviste en la reunión de esta mañana, escuché el mensaje de esta mañana cuando lo suban en el canal de YouTube. Complementen algo. Así que, y la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, 3 años y medio, y no me conocen. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Uno de los grandes yo soy, en San Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y acá hay voy a decir algo, que la gramática de Dios es distinta a nuestra gramática. ¿Cuál sería lo correcto enunciar así? Nadie va al Padre. Pero Dios utiliza una gramática distinta. Nadie viene al Padre, porque Él y el Padre es uno. ¿Qué es lo que vimos? Dios es uno. Pero Dios subsiste en 3 personas. Dios es uno, Dios es 3. Repito la definición y la vamos a repetir domingo tras domingo para que se te grabe. Así cuando vimos los dones espirituales, dijimos el don espiritual es una capacidad sobrenatural que el Espíritu da a los creyentes y lo que cambiaba era el don de maestro, el don de consolación, el don de evangelista, cambiaba esa última parte. Dios es un ser divino y único, eterno, en el que subsisten 3 personas de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma sustancia y en perfecciones exactas. Esa es una definición, es un ser divino. Habíamos visto en su momento que Dios, cuando creó el mundo, Génesis capítulo 1, creó a los seres vivos. Y vimos en la naturaleza, en la vegetación, en los animales. Primeramente había creado un mundo inanimado, pero esencial para la vida, el reino mineral o el sistema, no me acuerdo cómo le llaman hoy, el sistema natural, donde da vida al reino vegetal y al reino animal. Todo esto fue creado por Dios. Entonces tenemos seres vivos, los vegetales, los animales, algunos que son microscópicos y que nunca los vamos a ver,
porque en la profundidad del océano, donde no llega nadie, ahí hay un ser vivo que Dios creó. Puede haber una vegetación, tal vez seres que nosotros no los podamos conocer. Dios creó todo eso. Y dentro de esa creación del reino mineral, animal, vegetal, Dios creó al ser humano, distinto a todo lo anterior. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y es a ese ser humano, a vos y a mí, que dice que lo hizo a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero Dios también creó, dijimos en su momento, seres espirituales, ángeles en sus diversas categorías, principados, potestades. Algunos son arcángeles, otros son serafines, algunos caídos, malos, a los cuales Dios no les permitió la salvación o el perdón, sino que los condenó directamente. Algunos hoy tienen actividad junto con Satanás, que forma parte del mismo equipo. Otros han sido arrojados a un lugar, vamos a decir una fosa, un lugar esperando el juicio eterno. Esos seres nosotros no los vemos. ¿Por qué? Porque no son seres materiales, sino que son seres espirituales. Sale de la dimensión nuestra, de nuestro lugar donde nosotros nos movemos. Pero son seres creados por Dios. En algunos casos hemos visto en la palabra de Dios que estos seres espirituales, ángeles, tomaron, porque Dios se lo permitió, forma o apariencia humana. Forma o apariencia humana. Mencionamos Génesis capítulo 18, cuando Abraham ve venir a 3 seres de apariencia humana, 2 de los cuales eran ángeles. Todo esto es creación de Dios. Y Dios está por sobre eso porque es único. No lo podemos comparar. Dios no fue creado, es eterno. Y lo que vamos a ver hoy es uno de lo que Dios es. Empezamos a ver en distintos domingos, Dios es, después de llegar Dios es justo, Dios es amor, Dios es omnipotente, Dios es bondadoso, Dios es justicia, Dios es espíritu. Ese es el tema de hoy. Hago una aclaración que lo dijeron en la reunión de esta mañana, al último en los mensajes. El domingo que viene hay escuela dominical. Hay un programa especial viernes, sábado y domingo. Seguro que después te va a llegar la plaquita por WhatsApp, pero anótalo. Viernes, sábado y domingo. El domingo va a haber la reunión general a las 10 y hay escuela dominical. No vamos a tener esta clase en particular, sino que va a haber clase conjunta con el hermano que nos va a visitar, adolescentes, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, y va a ser viendo a Jesús resucitado o glorificado después de la resurrección. Por lo tanto, vamos a continuar el tema dentro de 15 días, si no lo terminamos. Dios es espíritu, es el tema de hoy. ¿Alguno se acuerda de un versículo que diga que Dios es espíritu? Juan 4:24, efectivamente. Lo busco. El Evangelio de Juan, ya lo he dicho, es el que más habla acerca del Dios y de su deidad o su divinidad. Y en el capítulo 4 se encuentra con una mujer que no era del pueblo de Israel, era samaritana, era mestiza. Y para el judío era lo peor, no era judía. No gozaba de las bendiciones. Y el Señor tiene un diálogo con la llamada mujer samaritana. Y en el 4:24 dice, Reina Valera, la versión que la mayoría tenemos, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto venía a la contestación de las dudas o las inquietudes que la mujer tenía antes. Porque lo primero que le llama la atención a la mujer es cómo tú, siendo judío, venís a hablarme a mí que soy samaritana. ¿Cómo vos, que siendo hombre, venís a hablarme a mí que soy mujer?
Porque ahí lo aclara, los judíos y los samaritanos no se trataban. Los que eran muy ortodoxos y aferrados a todas las leyes, las tradiciones y las enseñanzas del pueblo de Israel, el judío no hablaba con los samaritanos. Por eso a Pedro le costó mucho ir a la casa de un no judío, un gentil como Cornelio. Y su vida, toda su historia, todo lo que le habían enseñado de chico le costaba. Está bien que vaya y toque el timbre, vamos a decir, a la casa de este que me está llamando, porque le costaba. Entonces le llama a la mujer la atención. ¿Cómo tú que siendo judíos? Y Jesús los saca del plano social para llevarlo al plano espiritual. Si vos supieras el verdadero don que hay en mí, pedirías algo. Y la mujer dice, es algo espiritual, y lo llevó al templo, y lo llevó a los sacrificios, al templo. Ustedes allá, nosotros acá. A ver, ¿cuál es el lugar más importante? ¿Es en la iglesia de acá? ¿Es en la sinagoga de allá? ¿Es en el Vaticano? ¿Es en Belén? ¿Es en la iglesia 24? ¿Es en la otra iglesia? Y Jesús le va a marcar algo. Dios es espíritu. Y esto yo creo que, ¿por qué aclaré en la introducción? Todo lo creado, todo material, todo lo que es material se ve y es visible. Y Dios forma parte de que Dios es invisible cuando decimos que Dios es espíritu. A veces nos cuesta entender, porque nos cuesta entender conocer algo que no lo vemos y algo que es invisible. A ver, ¿alguno ha visto algo, conoce algo, ha experimentado algo de que es invisible? Cuesta a veces entenderlo. Cuando nosotros lo vemos es más fácil. A los niños, a los más chiquitos, 3 años, 4 años, y le tienen que hacer un dibujo, unas letras para que pueda entender. En el jardín, en el colegio y acá también. Pero Dios, que es espíritu y que es invisible ante nuestros ojos, hasta en nuestra humanidad, se quiere dar a conocer. Y en la palabra de Dios, encontramos algunas expresiones acerca de el rostro de Dios. Génesis 32:30. No lo vamos a leer porque yo tengo 10 versículos, pero hay en Génesis 32:30 o Salmo 44:3 nos habla del rostro de Dios. ¿Cómo será? ¿Cómo será el rostro de Dios? Isaías 58:14 nos habla de la boca de Dios. ¿Tendrá una boca grande? ¿Cómo será la boca de Dios? Salmo 34:15 nos habla de los ojos de Dios. Y en el mismo Salmo nos habla de los oídos de Dios. Números 11:1. Dice que sus ojos están atentos, mirándonos, y sus oídos atentos. Salmo 44:3 nos habla del brazo de Dios. Isaías 60:13 y 66:1 nos habla de los pies de Dios. Esdras 8:31 nos habla de las manos de Dios. Para. Si Dios es espíritu, no tiene forma humana, no lo puedo ver. ¿Cómo que la palabra de Dios me dice de que Dios tiene ojos, de que Dios tiene pies, de que Dios tiene manos, de que tiene oídos? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Tiene o no tiene? Y yo quiero que el lema o la idea que vos te lleves acá es que Dios es invisible, pero es un Dios que se da a conocer, que quiere ser conocido por todos. Y estos son ayudas para que nosotros podamos entender y conocer a Dios. Se llaman figuras retóricas. Y en algún momento, en alguna de las clases, años anteriores, hablamos algo de las figuras. Son elementos de la literatura, de la escritura, que tratan de ilustrar y de entender. Y esto se llama antropomorfismo. Va a describir antropos, hombre,
forma. Dios ilustrando para que nosotros entendamos como si fuera un hombre. Cuando Isaías escribe, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Éramos ovejas? ¿Teníamos lana? ¿Caminábamos en cuatro patas? No, pero entendemos, cuando utilizamos el como es un símil, es una figura retórica. Nos está ilustrando para que nosotros entendamos. Claro, al pueblo de Israel explicarle de que eran como ovejas lo entendían porque salían a la calle, a la puerta de su casa y ahí estaban las ovejas. Entonces el profeta Isaías le decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y el pueblo entendía de que no es que éramos ovejas, sino que como la oveja que se pierde, que se va, así éramos nosotros. Como el ciervo busca por las aguas, son dos ejemplos que siempre los doy, pero para que nosotros entendamos, así soy yo como ciervo, corriendo entre las montañas. No, así mi alma tiene sed del Dios vivo y verdadero. Entonces lo que está haciendo esta figura retórica del lenguaje es ilustrar de que Dios es espíritu, primer principio, pero que Dios se quiere dar a conocer. Y cuando nosotros decimos que Dios tiene oído, quiere decir que ¿qué? Que Dios escucha. Escuchó el clamor del pueblo de Israel en Egipto. Él lo sabía. Pero está diciendo, yo escuché en particular el lamento del pueblo de Israel. Y Dios quiere decirte que Dios escucha, a pesar de que Dios es invisible, ese espíritu, yo no lo veo, no lo puedo tocar. Él escucha lo que yo le pido. Cuando habla del brazo de Dios, es el que me sostiene, el que me ayuda. El salmista dice que estrechó su diestra o su mano derecha. A veces cuando tenemos que ir por algún lugar difícil, en alguna montaña, en alguna pendiente, y la persona tiene algunas dificultades, ¿qué hacemos? Le damos la mano. Una persona mayor necesita bajar de un vehículo y lo ayudamos en esa ilustración. De la forma simple, Dios, que no lo vemos, porque es espíritu, Él está cerca de nosotros. Lo infinito de Dios es descrito en términos finitos para que nosotros lo podamos conocer más y mejor. Repito esto para que te quede grabado. Lo infinito de Dios es descrito en la palabra de Dios, en estos versículos y en muchos más, en términos finitos, para que nosotros lo podamos conocer y comprender más. Hay otra figura que nos dice de Dios porque nos habla de las alas de Dios. ¿Algunos lo escucharon? Pero Dios tiene alas, entonces Dios vuela. No, es otra figura retórica para entender lo que bajo la protección de las alas de Dios. Eso no es un antropomorfismo porque no es, ningún hombre tiene alas, pero es otra figura ilustrando de que Dios nos protege, de que Dios está sobre nosotros. Entonces, primera enseñanza, Dios es espíritu, Dios es inmaterial, pero Dios está cercano a vos y a mí, no está lejano. Cuidado, y acá hago una cosita que yo quiero aclarar. Cuando nosotros vamos y encontramos algunas figuras de lenguaje simbólico o retórico, la palabra de Dios debe ser interpretada literal, histórica y gramaticalmente. Esa es la regla general. Cuando yo leo la palabra de Dios, tengo que interpretarla literal, histórica y gramaticalmente. Que lo que está diciendo es tal cual, excepto
Cuando el pasaje me lo dice, está hablando en forma ilustrada o alegórica. Esto es la norma general. Entonces, siempre la palabra de Dios, la interpretación es gramatical, histórica, literal, morfológicamente. Salvo que cuando yo leo las alas de Dios, no es que Dios tiene unas alas de 3 metros, no, nos está ilustrando. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿qué está diciendo? Que Él es cuadrado, de madera, un portón. Está ilustrando, es una ilustración. Cuidado, porque hay una corriente muy fuerte sobre la alegorización de muchos pasajes de la Biblia. Esto no es nuevo, esto viene desde Francisco de Asís, cuando él alegorizó prácticamente todo lo que encontramos en la Biblia. Entonces, cuidado con eso. Sí, cuando vemos los libros proféticos, en Daniel, en Ezequiel, sí hay muchas figuras alegóricas. Sí hay muchas figuras, pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en la mayoría de los pasajes, tenemos que tomar una interpretación histórica, gramática o literal. ¿No es cierto? Nos enseñaron en el instituto, Jackie también, eso. Entonces, cuidado, porque si no empezamos que la alegoría, que lo que dice acá, que la paloma, que los 2 denarios, y empezamos a alegorizar y traemos figuras que no tienen nada que ver. Pero Dios es espíritu, Dios es inmaterial, pero Dios quiere ser conocido y lo ilustra. La palabra de Dios lo ilustra así como hemos dicho en estas figuras. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, los que le adoran, ¿cómo hay que adorar a Dios? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá está el principio. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que estar motivados espiritualmente y en verdad. Esa es la forma en que Dios le estaba diciendo, porque la mujer dice, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a Jerusalén? Ustedes adoran en Jerusalén. Nosotros adoramos acá en el monte Gerizim. Y Dios le dice, no es ni en el monte Gerizim, ni en el templo de Salomón, ni en el templo de Herodes, ni en 24, ni en Rincón, ni en la catedral, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que hacerlo en este principio, en espíritu y en verdad. La referencia a la adoración de Dios en espíritu tiene 2 significados. Debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sincera y profundamente, y debemos adorar a Dios en poder bajo la dirección del Espíritu Santo. La referencia de la adoración en verdad también tiene 2 significados, en espíritu y en verdad. Debemos adorar a Dios verdaderamente, sinceramente y con integridad. Y debemos adorar a Dios conforme a la verdad, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. La adoración a Dios de una persona que no es impulsada o motivada en el Espíritu no sirve de nada. Si yo vengo y digo que adoro a Dios, pero mi vida, cuando salgo de la iglesia, acordate que no tiene nada que ver las paredes, no da gloria a Dios, no sirvió de nada. Y si yo adoro a Dios de una forma que no es auténtica, como Él dice, tampoco, porque tienen que ser en espíritu y en verdad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración hasta ahora? ¿Está difícil? ¿Se entiende? Pablo quiso romper con esa idea que tenía la mujer samaritana y que tenía el mundo antiguo, de que Dios habitaba en un determinado lugar. Y en Hechos capítulo 17 está el mensaje de Pablo en Atenas, que es uno de los grandes mensajes de parte de Dios. Muy distinto al mensaje de Pedro, muy distinto de Pedro capítulo 2.
Pedro cuando habla en Pentecostés habla, vamos a decir, a un público judío. Yo ya lo he dicho varias veces, cuando Pedro habla en Pentecostés, no le dice, a ver, ustedes tienen que conocer a Dios. Y el que escucha va a decir, pero yo desde los 8 días que nací conozco a Dios, porque me llevaron al templo, me circuncidaron y me consagraron a Dios, y yo soy primogénito, conozco a Dios. Entonces no era. Le tenían que decir que el Dios que creó los cielos y la tierra envió, que el Dios era Jesucristo. Pero cuando Pablo va a hablar en Atenas, Hechos capítulo 17, se encontró con un escenario totalmente distinto. ¿Cómo estaba Pablo en Atenas? Me encanta la expresión esa que utiliza Lucas. Dice que estaba enardecido, enojado consigo mismo, viendo la idolatría de la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Daba vuelta por una esquina y se encontraba con el santuario, el dios Sol, a la tierra, la luna, el agua, el vino, a todo, a todo. Pero va a llegar un momento donde él le da la oportunidad de ir y exponer el mensaje en el Areópago, donde era la cátedra, vamos a decir la universidad. Recordemos que Atenas era la cuna del conocimiento de aquel entonces. Y él va a hablar, dice, yo he estado dando vueltas por la ciudad, vi el altar acá, y encontré un altar al Dios no conocido, al Dios que nadie lo ve, al Dios invisible, el Dios que es espíritu. De ese Dios quiero hablarles hoy. Y comienza la exposición de Pablo en Hechos capítulo 17. Pero en el versículo 24 y 25 dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él y todo lo que hay en él, Génesis capítulo 1, 2, lo que estábamos diciendo, él es Señor del cielo y de la tierra, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, estoy leyendo Nueva Versión Internacional por cualquier cosa. Por el contrario, es Él quien da la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitasen toda la tierra y determinó los periodos de la historia, las fronteras de su territorio. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, aunque sea a tientas, aunque sea, vamos a decir, yo lo veo pero lo conozco poco, lo encuentres. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Está diciendo Pablo ahí. Dice, ustedes atenienses, griegos, tienen muchísimos dioses. De todos. Todo lo que es la mitología griega y después traducido al mundo romano tenían divinidades de todo tipo. Pero yo te voy a decir que hay un Dios que no se ve, que no tiene ningún altar. Dios no habita, le va a decir acá en este pasaje, en ningún templo, santuario hecho por manos de hombre, porque Él no necesita ningún santuario. Pero ese Dios que hizo el cielo y la tierra, que Él lo sostiene, es el Dios que quiere darse a conocer. Entonces, Dios es espíritu, Dios es invisible, pero es un Dios que quiere darse a conocer. Va a decir en una de las partes de que no hay forma de poder contener a Dios. Por más templo grande, magnífico que nosotros hagamos, Dios, no hay paredes o hechos que Dios pueda contener a Dios. Y un tema, Dios no necesita mi adoración ni mis sacrificios. Si nosotros creemos que cuando adoramos a Dios en mi casa, en la semana, en la iglesia, Dios necesita de que yo le dé mi sacrificio, mi adoración. Dios no necesita, porque lo leímos acá, Dios no necesita nada de nosotros. Pero Él se complace cuando un corazón sincero se viene a la presencia de Dios. Dios es espíritu. Hebreos 11:17.
No, 27. Está hablando de Moisés. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo a Dios que es invisible. Primera Timoteo 11, 17. Por tanto, al Rey eterno, al Dios eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 1:17. Pablo está haciendo su introducción y cuando va a hablar de Dios, hace lo que se llama por ahí una doxología, una exaltación a Dios y dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo. Y comienza a hablarle a Timoteo. Dios es invisible. Ya lo vamos a ver en las clases sucesivas, el tema de que es inmortal, es eterno, pero yo me quedo acá. Dios es invisible porque Dios es espíritu. En el mismo Timoteo, 1 Timoteo 6, 15 y 16, otra doxología de Pablo. La cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor y señores, al único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Otra exaltación de Dios cuando Pablo, escribiéndole a Timoteo, va a hablar de Dios, va a hablar del Señor. Iba a decir, es magnífico, es divino, es único. Nadie puede verlo, nadie puede llegar, nadie se puede acercar a Él, porque Él es espíritu y es invisible. Pero algo dijo esta mañana Guillermo en su mensaje, algo dijimos el domingo pasado, que Dios, que es invisible, que es espíritu, siempre se quiso dar a conocer. Cuando creó a Adán y a Eva y lo puso en el jardín del Edén, Él paseaba con él. Quería ser conocido. Adán y Eva no lo veían, pero lo conocían. Lo escuchaban. Permítame, hermano, volar mi imaginación y decirle a Adán y Eva, todos los días a las 15 nos juntemos en el huerto. Y bueno, un día, dejemos volar la imaginación, pero un día no aparecieron. Tuve miedo y me escondí. Dios es el que tomó la iniciativa. Él quería, siendo invisible, eterno, inmortal, el creador de toda la tierra, bajar y decir, ¿dónde estás? Adán, te estoy esperando. ¿Dónde estás tú? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de Dios. Cuando yo leo ese versículo, son de esos versículos que te tenés que detener. David escribe eso. Salmo 19, si la memoria no me falla. Y yo me imaginaba cuando él también escribía Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, los dedos de Dios, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Nada.
Y pensar que David no tenía ni un telescopio, no iba a un observatorio para ver, sino que sobre el campo en la noche decía que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y él abría su corazón y con la fe y lo que el Espíritu le decía, él podía ver al invisible. Y a la noche, mientras cuidaba los rebaños y las ovejas estaban ya todas dormidas, pero él tenía que estar atento. Porque Dios dice que lo llamó detrás del rebaño de su padre. Y decía, cuando veo los cielos obra de tus dedos, las lunas y las estrellas, digo, Dios, eres magnífico. Dios quiere darse a conocer. Romanos 1:20 dice que su eterno poder y deidad se ha hecho manifiesta en todo lo creado. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa. No tiene excusa. Éxodo 3. Estoy viendo cuánto falta. Antes de leer el versículo, leo un comentario acá. La persona y la existencia de Dios son insondables, infinitos. Solo Él puede ser conocido hasta el grado que Él escoja revelarse a sí mismo. Yo voy a bajar y vos me vas a poder ver de una determinada forma. Vas a ver, conocerme. Éxodo 3. 4 al 6, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar la zarza que ardía y no se consumía, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió, no te acerques más porque, le dijo Dios, quita la sandalia porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Ya hemos comentado este pasaje, esta historia. Éxodo 24. Versículo 9. Moisés, versículo 9, leo Reina Valera, y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel al monte Sinaí y vieron al Dios de Israel. Para. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Para acá dice que lo vieron. Pero ahí nos aclara el mismo Moisés, que es el que escribió esto, que lo vieron, ¿cómo dice? ¿Cómo? Están mostrando una ilustración. Dios se manifiesta en ese momento como un pavimento. Leo la Nueva Versión Internacional. Ese embaldosado, ese piso, como un pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Eso está diciendo. La representación de Dios, ellos no lo vieron a Dios, pero vieron cómo era, como algo que brillaba, como un piso, como el cielo. Versículo 17. Y a los ojos de los israelitas la gloria de Dios en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. En la versión de Reina Valera dice cómo, utiliza la palabra, nos está ilustrando que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba y se demostraba, en este caso, en ese piso reluciente, flamante, ahí en el monte, y después como un fuego consumidor allí en el monte.
Deuteronomio 4. Deuteronomio es escrito por Moisés después de los años del desierto, después de casi 40 años de lo que pasó en Éxodo capítulo 24 que leíamos recién. Los que habían estado vivos en aquel momento eran chiquitos cuando vieron que ardía el monte, que salía humo, de que Moisés después tuvo 40 días bajo y no vino bronceado, dice que vino resplandeciente. Porque era para que el pueblo pudiese entender de que había estado cerca de Dios. Pero habían pasado 40 años. Y los que estaban ahí por entrar a la tierra prometida, cuando se escribe Deuteronomio, habían escuchado así referencias, se lo habían repetido. Y en el 4:11 de Deuteronomio dice, ustedes se acercaron al pie de la montaña. Está recordándole lo que había 38 años atrás había pasado. Y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaba hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de la palabra, pero no vieron forma alguna, solo se oía la voz de Dios. Posiblemente muchos de los israelitas eran chicos, pero habían escuchado la historia, sus padres se la habían escuchado y cuando se juntaban habían escuchado la historia. Y ahora se lo está recordando Dios. El Señor les dio a conocer su pacto, dice el versículo 13. Los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que las pusieran en práctica. En aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y normas que ustedes debían poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Ustedes no me vieron, le dice Dios, porque yo soy invisible, pues yo soy espíritu, pero escucharon mi voz. Y Moisés claro, no podían grabar la voz de Dios, no tenían equipos para grabar la voz, la grabaron en piedras. Y se la repetía y la tenés que decir y decir. El día que el Señor les habló, versículo 15 en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por tanto, tengan cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre, de mujer, de animales terrestres, de aves que vuelan en el cielo, imágenes de animales que se arrastran por la tierra, de peces. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, la luna, el sol, las estrellas, puedan sentirse tentados a postrarse entre ellos y adorarlos. Y Dios le dice, no, por eso el primer mandamiento, yo soy tu Dios único, no te hagas ninguna imagen, ni de hombre, ni de mujer, ni de niño, ni de anciano, ni de animal que vuela, que camina de 4 patas, 2 patas, pese de ninguno. Y el pueblo de Israel tenía prohibido, y al pueblo de Israel le costó el dolor de su vida la idolatría del pueblo de Israel. No se olviden. En nuestra iglesia no tenemos imágenes. Hay otras iglesias que sí tienen imagen. Ellos dicen que no las adoran, sino que las veneran, utilizan esa palabra. Y por muchos años nosotros nos sentimos orgullosos. Nosotros no tenemos imágenes, pero sí también tenemos ídolos modernos que ocupan el altar de Dios. ¿Qué ídolos modernos del siglo XXI podemos tener que ocupa el lugar de Dios? A ver. El celular. Cuando yo era chico era la televisión. A veces, ¿se acuerdan los que tienen de...? El ídolo era la televisión. Claro, el centro estaba alrededor del televisor. Hoy está alrededor del celular. Es muy práctico, ya lo he dicho.
Pero cuidado cuando algo, claro, no es imagen, ni de hombre, ni mujer, ni ave, ni animal, ni reptil, ni pez, lo pongo en el altar. No lo tengo en la iglesia, no. Pero en mi vida, en el altar de mi vida, ocupe un lugar importante. No quiero decir el primer lugar. Y ahí me lo mostraron y lo mencionaron. Hoy, el ídolo moderno, el celular. El consumismo. El materialismo. Y yo me compré este celular y a los 2 meses salió el mejor. O lo que sea. No sé, que salgamos. Y el consumismo, el materialismo, puede llegar a ser el Dios de este tiempo. No quiero decir el Dios de este siglo, el Dios del siglo XXI. Cualquier intento de hacer una figura o un dibujo de Dios o poner algo en el altar conducirá a una imagen distorsionada y estamos subestimando su gloria. Yo sé que el celular es importante. Hoy hasta pagamos con el celular. Vamos al colectivo, todo. Yo lo dije una vez, celular mató, es el asesino más grande de la historia. Más grande de la historia. Asesinó a la cámara de fotos, yo lo dije, al televisor, a la radio, al teléfono fijo, a la agenda, a la lapicera, al papel, al libro. No sé, ¿te acuerdan? Yo una vez lo dije. Un aparato. Es cómodo. A la billetera, a la cherjera, a la tarjeta de crédito. Por eso digo, el asesino más grande. Pero cuidado cuando nosotros lo ponemos y lo idolatramos. Leímos ahí 1 Timoteo, el capítulo 1 y el capítulo 6. Toda la adoración, la gloria, la honra, solo para Él, al que no se ve. Estamos en hora. Dios es invisible. Dios es espíritu. Pero Dios se da a conocer, siempre. ¿Se acuerdan el versículo y la pregunta de Felipe? Lo dijimos en la primera clase, lo dijo Guillermo esta mañana. Muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a ver en la clase la conclusión de que conocer a Dios es conocer a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Yo quiero conocer a Dios, conocer a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? Leyendo su palabra, viviendo en su palabra. Acórdate que lo dijimos en la primera clase. Pablo conocía el Antiguo Testamento de memoria. De memoria. Conocía la palabra de Dios, pero no conocía a Dios. Hasta que en el camino a Damasco tuvo que caer a la tierra y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces conozcamos a este Dios que es espíritu, a este Dios que es inmaterial, a este Dios que yo no lo puedo ver, ni siquiera puedo ver el fuego consumidor como lo vieron los israelitas, pero Dios está cerca. E imagínate que así como todas las tardes Dios bajaba al huerto, vamos a decir así, Dios todos los días está al lado tuyo y quiere compartir un momento, porque Él se quiere dar a conocer. Busquemos a Dios, conozcámoslo a través de Jesucristo, nuestro Señor. El que ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Dios es espíritu. Dios es invisible. Nada de lo que nosotros podamos hacer va a representar algo a Dios. Podemos hacer alguna figura para que lo podamos entender. Como dijimos,
repito, a ver, ¿dónde estaba? Que lo infinito de Dios es descrito en términos finitos para conocer más y mejor. Entonces, como los chicos les mostramos algunas figuras, algunas láminas, pero no es eso, es una ilustración. Pero saber que la mano de Dios nos cuida, que su oído está cerca, de que las alas de Dios nos protegen, de que sus ojos nos ven todos los días, aunque Él es espíritu, es invisible, está cerca de Él. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos muestra a Jesús, nuestro Señor, y nos muestra al Dios único y verdadero. Señor, queremos acercarnos a ti, conocerte cada día más. Queremos dejar de lado todo lo que nos distrae, todo lo que nos hace apegar a lo material y acercarnos a ti con un corazón sincero, porque tú buscas verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Queremos vivir una vida guiada por tu espíritu y en verdad de acuerdo a tu palabra. Despídenos con tu paz, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.